Muy buenas tardes, amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Ya les pido disculpas, me conecté un poquito pasado la hora, tuve un problemita por ahí, pero ya estamos juntos. Ya un saludito para Andri, un saludito para Andri que está en nuestra sintonía en vivo y en directo. Andri, si que tienes alguna duda o perdón, si tienes alguna duda o consulta, puedes hacerla a través de la sección de preguntas, ¿ya? Entonces, seguimos con el tema del funcionamiento de la motocicleta. Ayer terminamos hablando un poquito a la rápida del sistema eléctrico. Ya hoy día vamos a empezar con el tema del sistema eléctrico para dejarlo bien repasado, ¿cierto? Y bien entendido. Vamos a hablar primero que todo de la batería, ¿ya? Acá nuestro temario nos recuerda, ¿cierto?, que la energía eléctrica para las luces, por ejemplo, procede de la batería. Ya debemos entender también que la batería no es infinita, ¿cierto? Y si no la recargamos, se va a agotar. Ahora, el tema es el siguiente, que la moto tiene su propio sistema de recarga de batería. Por lo tanto, la batería, si bien es cierto, las luces y todo eso sale de la batería, a su vez la batería está siendo recargada, ¿cierto? Por un elemento que se llama estator o magneto, ¿ya? Que la, es lo mismo que el alternador, ¿cierto? En un auto, si es que han escuchado hablar de eso. La diferencia es que el alternador es más poderoso, ¿cierto? Porque obviamente la batería es más grande y necesita más consumo. En el caso de la motocicleta, ¿cierto? El motor es más pequeño, por lo tanto necesita menos consumo, las baterías también son más pequeñas, no por eso más baratas, lamentablemente, ¿cierto? Después dice que las baterías, ¿cierto?, contienen ácido sulfúrico que puede ser corrosivo, que en realidad que es corrosivo, y también puede ser peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también podría destruir, ya la batería, ¿cierto? Podría destruir nuestra ropa y podría dañarnos a nosotros, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Entonces hay que tener mucho ojo ahí con eso. Después me dice que si falta líquido, ¿cierto? En la batería, debo ponerle, perdón, debo ponerle agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? ¿Por qué nos dice esto? Porque las baterías, ya, sobre todo si son un poquito más antiguas, tienen un líquido en su interior, ¿cierto? Que es una mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada, ¿ya? Eso se llama electrolito y gracias a eso se puede generar, ¿cierto? Perdón, estoy como un poco ahogado, no sé por qué. Gracias a eso se puede generar una reacción química que genera obviamente la salida de corriente eléctrica desde la batería, ¿ya? Pero resulta que en la actualidad no todas ocupan agua en su interior. Hay algunas que también ocupan una especie de gel, ¿ya? Es decir, que no van a necesitar ser recargadas, ¿ya? En las que son con agua. Al ir reaccionando la batería, el agua se puede ir evaporando, ¿ya? Muy lento, pero puede pasar. Y si pasa, ¿cierto? Yo puedo recargar. Normalmente esas baterías son de color blanco y permiten que uno pueda ver, ¿cierto? Como a través de ellas, como que el plástico del que están fabricados es un poquito así translúcido, no transparente, pero translúcido. Entonces uno puede ver el nivel de la batería. Ya esas baterías traen, ¿cierto? Unas rayitas por los lados normalmente donde te indican si están en el nivel correcto o si les falta algún tipo de líquido.
esa es la batería con mantenimiento. La batería sin mantenimiento normalmente es negra, ¿cierto? Esto no es exclusivo de una o de otra, sino que es lo más común que podemos encontrar y no se ve hacia adentro, no se ve prácticamente nada, en realidad no se ve nada hacia adentro normalmente en las baterías de libre mantenimiento. Lo único que traen por arriba es como una especie de ojito, ¿cierto? Que uno puede mirar y ese ojito cambia de color dependiendo, ¿cierto?, de si la batería está en buen estado o en mal estado, en algunos casos si está cargada o descargada, ¿ya? Esa es la batería sin mantenimiento, a esa no se le puede agregar agua. Ya en la actualidad, prácticamente todas las baterías son de libre mantenimiento. Ya quedan poquitas baterías que usan agua y que se pueden destapar, ¿cierto? Y se les puede echar o recargar o ¿cómo se dice? Reponer, ¿cierto? El agua destilada si es que la va perdiendo. Ahora, súper importante en este tema de las baterías, entender que las baterías tienen obviamente una vida útil, ¿cierto? Las baterías duran alrededor de 3 años, más o menos, ¿ya? Estos 3 años aproximados, puede que duren menos, puede que duren más, eh, aparte, ¿cierto? De que en un momento ya no van a retener la carga, que eso es lo más normal que pase, también la batería podría empezar a presentar fallos, ¿ya? Por ejemplo, la batería podría calentarse por algún lado, ¿ya? O me refiero a calentarse mucho, ¿cierto? Y de forma dispareja, por ejemplo, que se le caliente una sola cara o dos caras y las otras caras estén más frías, ¿ya? Ahí debo entender que esa batería está lista para ser desechada, ¿ya? Obviamente de forma responsable. No debo seguirla usando. Además, si la batería presenta algún tipo de deformidad, al igual que las baterías de los teléfonos, se han fijado que cuando se empiezan a echar a perder se hinchan, ya, lo mismo puede pasar con una batería, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con una batería eh, de una moto, ¿ya? Que se empiece a hinchar. También es un claro signo de que hay que dejar de ocupar esa batería y comprar una nueva. Puede ser entonces que se caliente, que se hinche, ¿cierto? Que bote también algún tipo de líquido o que se humedezca, ¿cierto? Eh, es importante que cuando la batería presenta algún tipo de falla o anomalía, dejar de utilizarla. ¿Por qué? Porque las baterías pueden estallar y pueden producir fuego también, ¿ya? Las baterías pueden hacer cortocircuitos dentro de ellas mismas, ¿cierto? Y generar mucha temperatura y unas explosiones brutales, ¿ya? Así que ojo con ello, es muy poco lo que pasa realmente, pero puede pasar y no vale la pena arriesgarse. Yo he estado presente, yo soy mecánico de profesión, entonces yo he estado presente cuando estalla una batería y les comento que no es para nada agradable, ¿ya? Así que ojo con ello, ¿ya? Después tenemos los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Ya, súper, súper eh, conocidos los fusibles. Lo que no es tan conocido es su forma de funcionamiento. Yo les dije ayer, ¿cierto? Vimos esta parte de forma bien rápida y les dije que lo importante de los fusibles era nunca cambiar su capacidad. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un fusible de 10 amperes, debo dejar sí o sí o cambiar ese fusible, pero por uno de iguales características. Es decir, si yo tengo un fusible rojo de 10 amperes, debo poner un fusible rojo de 10 amperes. Ya los colores normalmente se relacionan, perdón, los colores normalmente se relacionan, ¿cierto? Con la capacidad que tienen los fusibles para poder
eh, proteger el sistema, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué alguien cambiaría, ¿cierto?, el color del fusible? Eso es súper importante de entender, porque la gente dice, ah, sí, obvio que sí, es rojo, hay que ponerlo rojo, sí. Pero resulta que lo que hacen los fusibles es proteger al vehículo de posibles cortocircuitos, ¿ya? Lo que hacen los fusibles es proteger al vehículo de posibles cortocircuitos. Si hay un cortocircuito, ¿ya? Se produce temperatura. Y esa temperatura daña los cables, daña las conexiones, daña el aislante, etc. Por lo tanto, debemos evitar la temperatura a toda costa. Para ello, hacemos este fusible, que es como una pieza que se sacrifica por el bien de las demás piezas, ¿ya? Este fusible está hecho para que se corte, ¿ya? Que se funda o que se queme, como quieran llamarlo, que se vuele, le dicen en Perú, ¿ya? Antes de que el sistema sufra problemas, ¿ya? O sufra daños. Entonces, cuando se corta el fusible, corta el paso de energía y por ende la temperatura baja, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que el vehículo o el sistema que está protegiendo ese fusible deja de funcionar porque obviamente ya no hay paso de corriente. Entonces, este sistema permite, ¿cierto? Eh, entonces este sistema permite que cuando hay un cortocircuito, un problema, ¿cierto? En los cables, podamos, ¿cierto?, tener la oportunidad de poder arreglar antes de que esto sufra más daños, ¿ya? Por eso es tan importante el tema de los fusibles. Si los fusibles tú los cambias de capacidad, lo que vas a hacer es que el sistema se proteja mucho menos o anular la protección del sistema y va a terminar, en vez de quemándose solamente un fusible, quemándose todo el sistema o inclusive la moto completa en este caso, ¿ya? ¿Cómo un cable va a quemar la moto? Puede pasar y pasa. Ya, yo tenía unos alumnos que hicieron una investigación y me decían que eh, según una información que le habían dado unos bomberos, se queman alrededor de 100 vehículos al año en Santiago, ¿ya? Se queman alrededor de 100 vehículos al año en Santiago, principalmente por falla eléctrica. ¿Por qué? Porque la gente hace puentecitos, ¿cierto? Le tira un cable de aquí para allá para sacar corriente y no se da cuenta el riesgo que está, en el riesgo que está incurriendo. Entonces, cuando por ejemplo yo tengo un fusible y lo cambio, ¿cierto? Lo que yo debo hacer, ¿cierto?, es cambiarlo por los de las mismas características. Ahora, ¿cuándo no lo hace así la gente? Cuando pone el de la misma característica y ese fusible que puso, ¿cierto?, se corta, o sea, se corta de forma inmediata, ¿ya? Por ejemplo, se me quemó un fusible rojo. Compré otro fusible rojo, lo puse, se volvió a quemar. Fusible rojo de 10 amperes, por ejemplo. Después tengo otro fusible y le pongo otro fusible de 10 amperes y lo vuelve a quemar. Entonces la gente dice, ah, es que lo que pasa es que el fusible es muy débil. En vez de uno de 10 amperes, pongámosle uno de 20 amperes o de 30 amperes. Entonces, le pone eso, ¿cierto? Y después, como el fusible es más grande, no protege tanto al sistema. Y termina quemándose, ¿cierto?, el sistema. Cuando en realidad lo que debió haber hecho es que si tú pones, se te quemó un fusible de 10 amperes, pusiste otro, se te volvió a quemar, significa que el problema en ese sistema está dándose en ese momento. El problema en ese sistema se está dando en ese momento.
Por lo tanto, lo que debo hacer es buscar el problema. Si yo no sé cómo hacerlo, llevarlo a un eléctrico, ¿cierto? Que me solucione el problema que tengo, ¿ya? Y esa es la única forma de poder mantener, ¿cierto? El sistema como es, ¿ya? Si yo empiezo a tirar cablecitos para allá, cablecitos para acá, claramente voy a tener, ¿cierto? Una complicación grande en algún momento, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos. Se me apagó la cámara. Esperemos un momento. Esperemos un momento, por favor. Ahí volví. Hoy me fui de nuevo. Ahí sí. Vamos a ver si puedo encuadrar ahora. Ahí sí. Ahí por lo menos me veo un poquito. Ya. Entonces, recomendación, siempre andar con fusibles, ¿cierto? Para poder reemplazar si alguno se me quema. Si se me quema el fusible, yo pongo otro y se vuelve a quemar, debo ir al servicio, ¿cierto? A que puedan ayudarme a solucionar el problema, ¿cierto? O con un mecánico que obviamente sea competente, ¿ya? Lo que no debo hacer nunca es cambiar fusibles de una capacidad por fusibles de otra capacidad. Súper importante. Y obviamente tampoco debo reemplazar o bypassear un fusible, ¿cierto? Eh, con un cable, ya hacerle un puente, ni soldarlo, nada de eso. ¿Ya? El fusible solamente se reemplaza por otro fusible igual en buenas condiciones. Nada más. Dice, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. ¿Ya? El motor en una motocicleta, ¿cierto? Entonces, el motor se refiere a motor de combustión, se puede poner en marcha de dos formas. Una de forma manual, que es o con un pedal, ¿cierto? O en las motos de los niños, por ejemplo, se han fijado que uno tiene una cuerda y el motor se pone en funcionamiento. También puede ser, pero lo más normal en las motos grandes es un pedal, ¿ya? Y en la actualidad lo más normal es que traigan un pequeño motor eléctrico que uno aprieta un botoncito, ¿cierto? Y la moto se pone en funcionamiento, podríamos decir, de forma automática. Y que es lo mejor del mundo, ¿ya? Porque la verdad que a veces echar a andar una moto con el pie es absolutamente terrible, ¿ya? Así que ojo, ojo con ello, ¿ya? Vamos a hablar un poquito ahora de los sistemas de combustible, ¿ya? Antiguos y actuales, o antiguos y modernos, pero ambos actuales,
¿Por qué? Porque ambos todavía eh, están muy presentes en nuestras calles. Dice, este sistema, está hablando del sistema de combustible, ¿cierto? Está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. Después me dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Y después me dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. Ya, para empezar, ¿cierto? En la primera parte, en el punto número uno, me está hablando específicamente del sistema de carburador. En el punto 2 sigue hablando del carburador. Y en el punto 3 me comenta, ¿cierto?, que existen motores que ya traen inyección electrónica. La verdad es que en la actualidad hay muchísimas motos que traen ya sistema de inyección electrónica, ¿ya? Acá dice inyección directa, pero en realidad debería decir inyección electrónica, ¿ya? Eso es como el fondo. La inyección directa, para que ustedes sepan, es una forma o un tipo de inyección electrónica, ¿ya? También podría haber inyección directa mecánica, por si acaso, ¿ya? Pero en el caso de los vehículos más actuales, de hecho los vehículos más caros ahora, por decirlo así, traen inyección directa de combustible. Eso en las motos puede que en algunas motos haya, pero no es lo más común, ¿ya? Lo más común, inyección electrónica indirecta, ¿ya? Por eso le digo que el texto acá lo que quiso decir es inyección electrónica solamente. Después, importante dice, cuando veo humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. La motocicleta, las motocicletas podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Súper importante, ¿ya? Entonces, importante cuando vea humo visible de su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de la gasolina. Súper importante. Ya, entonces ahora ya leímos, ¿cierto?, lo que dice acá y ahora yo le voy a poner un poco de mi cosecha. ¿Ya? Dice acá, ¿cierto? Habla del carburador. Para empezar, el carburador es un sistema de alimentación de combustible para el motor antiguo. ¿Ya? Los autos, por ejemplo, dejaron de ocupar carburadores en el año 92 de forma masiva. ¿Ya? Antes también habían empezado a abandonarlo, pero ya en el 92, 93 ya prácticamente venían todos con algún tipo de inyección electrónica. Algún tipo, unos más primitivos que otros, pero algún tipo de gestión electrónica en la inyección, no solo un carburador, ¿ya? Carburador es un sistema de, es por decirlo así, como de tubos, ¿ya? Que generan succión y esa succión arrastra combustible y de esa forma se va metiendo el combustible al motor y va funcionando. Es un sistema bastante bueno. El problema es que es más inexacto que el sistema de inyección de combustible electrónico, ¿ya? Ojo que también hay inyecciones mecánicas, ya poquitas, pero hay, ya existieron en algún momento. Podríamos decir que el carburador carece de sensores, ¿ya? Es lo que más conocen las personas. ¿Te has fijado que, hoy me falló el sensor de esto, me falló el sensor de esto otro? Ya, normalmente los sensores están asociados a la inyección electrónica y a un computador, ¿ya? El sistema de inyección o sea, el sistema de carburador no tiene un computador que gradúe la inyección o que vea lo que están sintiendo los sensores, ¿cierto? Y que mande a otro elemento que se llaman actuadores a funcionar de cierta manera, sino que el funcionamiento del carburador es siempre el mismo. Pasa una corriente de aire, esa corriente de aire genera una succión, esa succión chupa un poquito de combustible y es el combustible que llega al motor. Por ejemplo, es más difícil que un carburador funcione bien cruzando una cordillera, por ejemplo.
No quiere decir que no sirva o que no vaya a funcionar o que no vaya a llegar, pero probablemente un sistema de inyección electrónica va a gestionar mejor el motor en esa condición que un carburador, ¿ya? Y ese mismo carburador, ¿cierto? Por ejemplo, si funciona muy bien en la cordillera, es probable que cuando esté en la costa, a la orilla del mar, no funcione tan bien, porque no tiene la capacidad de adaptarse a las distintas condiciones de presión atmosférica, ¿ya? En cambio, un eh, sistema de inyección electrónica, aunque sea el auto más chiquitito, ¿cierto? Va a poder gestionar mejor que un carburador probablemente, o la moto más chiquitita, va a poder gestionar mejor que un carburador, ¿cierto? Todo lo relacionado a estos puntos, ¿ya? Y va a poder, ¿cierto? Entre comillas, darse cuenta de que hay diferencias en las presiones atmosféricas, por lo tanto va a suministrar más combustible o menos combustible para evitar, ¿cierto? Que esa diferencia en la presión atmosférica afecte la potencia del motor, ¿ya? O lo que el motor necesita mover o cómo se necesita mover, ¿ya? Puede que gaste un poquito más de combustible, un poquito menos, ¿cierto? Pero el motor va a reaccionar mejor, ¿ya? Antiguamente la gente decía, no, fui a Argentina en el auto y el auto se apunó. ¿A qué se referían con eso? Que andaba a tirones, ¿cierto? O que quizás le costó mucho, iba a muy baja velocidad, ¿cierto? Subiendo, el motor se sentía que no tenía la misma potencia, por ejemplo. O tenía algún tipo de conducta errática y negativa, ¿ya? A eso se refiere que se apunó. Entonces, en la actualidad, todavía hay gente que pregunta para autos modernos, oye, ¿este auto llegará a Argentina? Y mi respuesta para mis amigos, por ejemplo, que a veces me llaman, me preguntan ese tipo de cosas, me dicen, oye, Ricardo, me dicen, ¿sabéis que tengo un Suzuki Alto 2005, por ejemplo, y quiero ir a Argentina? ¿Tú creéis que llegue? Mi respuesta siempre es la misma, cualquier auto va a llegar. Así, auto actual, cualquier auto va a llegar y va a llegar relativamente bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tiene inyección electrónica, va a poder gestionar mucho mejor esas diferencias de presión que hacen que los autos más antiguos se apunen más, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de eso, si se fijan, me pasé a hablar de autos, ¿ya? Esto que pasó en los autos en los años 90 está pasando en la actualidad en las motocicletas. De hecho, nos demoramos bastante en hacer que todas las motocicletas fueran con inyección electrónica, por decirlo así, ¿ya? Hasta hace pocos años atrás, no sé cuántos, pero pongámoslo hasta hace 10 años atrás, la inmensa mayoría de las motos que se vendían todavía eran con carburador, ¿ya? En la actualidad eso ha cambiado mucho y también eso ha cambiado el precio de las motos. Antiguamente uno podía comprar una moto chinita por ahí, bien bonita, grandecita, ¿cierto? Por 800.000 pesos. En la actualidad ya no quedan motos así, aunque sea la moto más china del mundo, igual no deja de costarte 2 millones, 2,5 millones, si es que el motor es un poquito más decente. ¿Se entiende? O 3 millones en algunos casos, o incluso más. Ya de hecho, ya esta moto china ahora que vale 5 millones de pesos, llegando a los 6 millones de pesos en algunos casos. Ahí los precios de las motos han subido, obviamente con los temas de inflación, que ahora ha bajado un poco, pero del dólar, no sé, todo lo que puede influir en el precio de una moto, pero también porque las motos actuales traen mucha mejor tecnología que las motos que se estaban vendiendo hace unos 10 años atrás, un poquito más, ¿ya? Entonces es importante entender que ahora hay muchas motos que traen inyección electrónica y que eso es muy positivo. Después me dice que eh, mira, aquí un dato importante, esto está importante, está interesante para el examen municipal y también como cultura general para nosotros. Me dice que cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina.
Súper importante. ¿Por qué? Porque estas motocicletas, ¿ya? Trabajan con un motor de combustión interno y ese motor de combustión interno tiene adentro otros fluidos, como por ejemplo refrigerante. Hay muchas motos también en la actualidad que son refrigeradas por agua y también aceite, ¿ya? Y el humo nos va a dar cuenta, ¿cierto?, de que la moto está funcionando bastante bien o de que la moto está funcionando ahí nomás, ¿ya? Si la moto despide humos de su escape, de partida algo anda mal, ¿ya? No deberíamos ver humo visible saliendo de un escape de una moto que está en perfectas condiciones, sobre todo si una moto relativamente moderna, ¿ya? Claramente si vemos una moto del año 70, 80, obvio que va a echar humo, aunque esté súper buena, igual va a echar humo. Pero en la actualidad los vehículos prácticamente no echan humo, ¿ya? Entonces, si yo veo humo saliendo de la moto, hay varias alternativas. Por ejemplo, si yo tengo humo azul, significa que estoy quemando aceite, ¿ya? Ese humo azul que uno dice es como medio plomo con un tono azulado, para que se entienda mejor, ¿ya? Si yo veo una especie de humo blanco, ¿ya? Y ese humo blanco se dispersa rápidamente en el ambiente, significa que es vapor, ¿ya? Y si me está saliendo mucho vapor por el escape y no se corta nunca, ¿cierto? Significa que se está pasando un poquito, una porción muy pequeña de agua hacia el motor, hacia dentro del motor, se está transformando en vapor y está saliendo, ¿cierto? En forma gaseosa, ¿ya? Si, a ver, tengo un mono, ya, el humo negro, por favor. Y si tengo humo negro en una motocicleta, normalmente lo más común es que las motos sean a gasolina, ¿ya? Si hay gasolina en una motocicleta, significa, ¿cierto? Si hay gasolina en una motocicleta, o sea, perdón, si hay humo negro en una motocicleta, significa que la combustión de nuestra motocicleta, ¿cierto? Se está dando de mala forma y que se está quemando excesivo combustible o que el combustible que le estamos poniendo no se está alcanzando a quemar bien. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de humo más eh, que más frecuentemente pueden verse en una motocicleta en mal estado. Humo blanco, que puede ser agua, ¿cierto? Humo azul, que es cuando se está quemando demasiado aceite, y humo negro, que es cuando estoy quemando demasiado combustible. ¿Ya? Ahí tengo una pista, por ejemplo, para cuando voy a ver una moto, si es que la moto está más o menos bien o más o menos mal. ¿Ya? Ojo ahí, mucho ojo, pestaña, ceja, con eso, ¿ya? Entonces, importante, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema, en el sistema. Las motocicletas podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Ya, esa es otra cosa también que les quería hablar. El tema de la llave de paso. La llave de paso normalmente está en los motores con carburador y es súper importante porque frena el paso de combustible desde, desde el estanque hacia el carburador. ¿Ya? El carburador tiene un corte automático de combustible para que no se rebalse. Pero con el tiempo eso empieza a fallar en algunas ocasiones y la llave de paso permite, ¿cierto?, que en caso de que eso falle, el combustible no caiga al suelo, ¿ya? Si tú dejas la llave de paso dada y esa pieza que corta el combustible dentro del carburador queda funcionando, digamos, ¿cierto? Lo que va a pasar es que se va a derramar todo el combustible en el piso, ¿ya? Y eso obviamente a nadie le sirve. Por eso que en las motos con carburador llevan una llave de paso para que tú cuando vas a dejar de usar la moto, la dejes cerradita. Y normalmente esa llave de paso puede tener tres posiciones. Una posición
una posición para, una posición para tener la gasolina cortada, ¿cierto? Una posición para tener la gasolina dada, y otra posición, gasolina es lo mismo que benzina por si acaso, su nombre correcto es gasolina, y la otra posición que se llama reserva, ¿ya? La reserva nunca debe estar en la posición de reserva de la llave. ¿Por qué? Porque siempre cuando vamos andando debe ir en la posición on. Si el combustible se te acaba por ese motivo y no te diste cuenta y no recargaste el estanque, te vas a poder ir a la posición de reserva y en la posición de reserva, ¿cierto? Vas a poder funcionar con la moto algunos kilómetros antes de que la moto quede detenida porque no tiene combustible, ¿ya? Entonces, muy importante que tú puedas entender ese concepto. Y si lo entiendes, ¿cierto? Vas a poder tener, ¿cierto? Esta pequeña reserva de combustible para no quedar varado en medio del camino, ¿ya? Y tener siempre como llegar a una bomba a recargar combustible. En la actualidad las motos son muy similares a un auto, traen el medidor de combustible, ¿ya? De hecho, antiguamente había muchos autos que no traían medidor de combustible y la gente también quedaba en pana porque no le quedaba combustible. En el caso de las motos, ya muchas motos más antiguas no traen tampoco medidor de combustible. Y lo que hay que hacer es abrir el estanque, mirar por el hoyito y ver si queda combustible o no queda combustible en nuestra moto, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ahí también, mucho ojo con eso, ¿ya? La llave de paso en las motos que son menos equipadas es algo increíblemente útil, ¿cierto? Pero que hay que entender cómo se usa. Yo quedé sin combustible, me paso de la posición on a la posición reserva. Y ahí puedo seguir avanzando, me va a quedar un litrito de combustible, a lo mejor medio litro, ¿cierto? Para poder llegar a una bomba, ¿ya? Y cuando recargo combustible, inmediatamente tengo que volver la llave a la posición on. ¿Para qué? Para que si se me vuelva a olvidar, todavía tenga la reserva. Si yo ando siempre con la llave en la posición reserva, se va a vaciar todo el combustible de una y cuando no me dé cuenta y se pare la moto porque se me acabó el combustible, no voy a tener la reserva porque ya lo voy a haber gastado. ¿Ya? Espero que se haya entendido la explicación. El sistema de escape. El famoso sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador, silenciar, ¿cierto? Es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar su nivel de ruido, ¿ya? Aquí voy a hacer un stop y les voy a decir que yo no soy más papa que el papa, como dicen, ¿cierto? Pero les voy a recomendar que ojalá no cambien su silenciador, ¿ya? Si lo cambian, cámbienlo por uno que tenga buenas características y que igual sirva, ¿ya? Hay gente que saca el silenciador original de su moto y le pone un silenciador, ¿cierto? Muy barato y que en 2 o 3 meses está súper deteriorado, ¿cierto? Y desmejora su moto en vez de hacerla mejor, la desmejora, ¿cierto? Entonces, si voy a cambiar un silenciador de moto, debo buscar uno que realmente valga la pena, ¿ya? Que valga la pena el cambio. No el más barato, no el de mala calidad, no la réplica esa eh, de dudosa procedencia, ¿cierto? Como consejo, ¿ya? Personal. ¿Por qué? Porque al final lo único que van a hacer, van a gastar plata, ¿ya? Normalmente queremos que nuestra moto suene un poco más, ¿ya? Pero a veces lo cambiamos y suena tanto que tampoco nos gusta, ¿ya? Pero ya lo cambiamos, a veces no nos queda plata para volver atrás, o a veces peor aún, la gente corta su escape original, lo vende y después no puede volver atrás porque no tiene el escape que necesitaba, ¿ya? Entonces, en los mejores, perdón,
No lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido. Dice, en los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. ¿Ya? Entonces, súper importante, aparte de que el silenciador actúa como silenciador, disminuye el ruido, también en las motos modernas es un convertidor catalítico, ya en algunos viene separado. Ojo, viene el convertidor catalítico más adelante, debajo de la moto, y atrás viene el silenciador en la cola. Pero normalmente, no normalmente, pero en muchos casos viene todo junto en la cola de la moto, digamos, lo que conocemos como escape propiamente tal. Entonces, cuando tú lo sacas, también estás eliminando una parte de control de la contaminación ambiental. Entonces, también tienes que pensar eso, ¿ya? Que el escape que vayas a poner, ojalá sea un escape de buenas características y de mejores características que el original, ¿ya? Si yo voy a sacar el escape para ponerle un tarro atrás, ojalá no lo haga porque probablemente, disculpen un momento, por favor. Disculpen, un poquito de ruido aquí en la casa. Ya, entonces, cuando hablamos del escape, ¿cierto? Tenemos que entender que el escape es una pieza, ¿cierto? Que permite eh, eliminar contaminación, tanto de ruido, ¿cierto? Contaminación sonora, como contaminación, ¿cierto? Ambiental, de tema de gases de escape. Por lo tanto, pensémoslas dos veces antes de cambiarlo. Ya yo iba a decir que lo cambien o que no lo cambien, ya porque es algo que es como muy común en el motociclista cambiar los escapes. Pero por lo menos si lo vas a cambiar, cámbialo por algo que realmente sirve y que tenga ojalá características parecidas al de tu moto o mejor, ¿ya? Lo que sí, que los escapes de buena calidad son caros, ¿ya? Entonces, ojo con ello. De repente, esas 40 o 60 lucas que quieres gastar en un escape eh, barato, las puedes gastar mejor en un buen neumático que va a mejorar mucho la performance de tu moto y no te va a traer problemas, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. Se los doy como consejo personal, particular y todo eso, ¿ya? Y por último, les voy a decir que existen dos tipos de sistemas de refrigeración principalmente en las motos, que son líquido y por aire, ¿ya? En los líquidos se considera a veces, o sea, se considera el agua y a veces se considera el aceite, ¿ya? Sin embargo, debemos entender que el aceite, su principal función no es refrigerar, sino que es lubricar, ¿ya? Ahora, ¿el aceite refrigera? Sí, pero es como que lo hace por defecto, por decirlo así. Hay motos que incluyen un radiador de aceite y ahí se dice que la moto es refrigerada por aceite. Pero desde mi punto de vista, así bien particular, esas motos que traen radiador de aceite, sí, los motores tienen la misma estructura que un motor refrigerado por aire. Entonces yo digo que ese motor sigue siendo refrigerado por aire. ¿Por qué? Porque el aceite le ayuda a enfriarse más, ¿cierto? Se pone un radiador para que el aceite trabaje también más frío, pero en el fondo podríamos decir que sigue siendo refrigerado por aire. Y tenemos otras motos que son refrigeradas por líquido, ¿ya? Por líquido. Esas motos que son refrigeradas por líquido también usan aceite, ¿ya? Y el aceite también ayuda a refrigerar en un porcentaje. Este líquido, cuando es líquido, 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 ¿ya? También tiene un radiador como en los autos, también tiene electroventiladores como en los autos, ¿cierto? Y también tiene un líquido anticongelante llamado comúnmente coolant, ¿cierto?
o un líquido refrigerante llamado comúnmente coolant, estoy hablando de lo mismo en todos los casos, que es agua mezclada con una especie de alcohol que se llama etilenglicol, ¿ya? Esta unión, ¿cierto?, de estos elementos y además aditivo y todo eso permiten que el sistema de refrigeración trabaje lo mejor posible, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ahí tenemos refrigeración por aire y tenemos refrigeración por líquido. Si tenemos refrigeración por líquido, hablando de coolant a base de agua, ¿cierto? Jamás le podemos echar agua de la llave, porque el agua de la llave trae minerales, podríamos decir que es agua dura, ¿cierto? Y podría generar residuos calcáreos en nuestro motor. Además, podría generar cierta corrosión, etcétera. Ya no es lo mismo. Y además que el coolant tiene distintos coeficientes de congelación, ¿ya? O distintos valores de congelación y distintos valores de evaporación. Por ejemplo, el coolant se evapora a 104 grados y se congela, ¿cierto? A -4 grados. Por lo tanto, se mantiene más tiempo en forma líquida. Y por último, les voy a mostrar los dos tipos de motores, ¿cierto? Cómo reconocer fácilmente si un motor es refrigerado por agua o es refrigerado por aire, ¿ya? Para que no engañen menos, ¿ya? Ya, eso que está ahí dice 2.2 el motor. Como en los automóviles dice, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Aquí, en este motorcito que está acá, ¿cierto? Ustedes se fijan que tengo unas líneas, ¿ya? Esas líneas que están ahí son unas aletas que están pegadas al motor y son disipadores de calor, como los que traen los computadores. Eso que está ahí es una refrigeración, ¿cierto? Pero es una refrigeración por aire, ¿ya? Y este motor que está acá, fíjense que no tiene las mismas aletas, ¿cierto? No tiene esos disipadores por fuera, ¿cierto? Este tipo de motor, que su estructura por fuera es lisa, es un motor refrigerado por líquido, ¿ya? Entonces, mucho ojo con los dos sistemas, ¿ya? Les mando un gran abrazo, hemos llegado al final de esta clase y espero que hayan aprendido y que les haya gustado mucho. A todos los que van a estar viendo esta clase grabada, les pido que si tienen alguna duda o consulta, la hagan a través de nuestro WhatsApp. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Nos vemos. Chao, chao.